Hola, ¿qué tal? Este es el segundo episodio del podcast Finanzas para Todos y hoy tenemos un tema súper interesante con Jorge, que es hablar sobre las metas. Así mismo es, hoy vamos a hablar de ese tema tan interesante que son las metas, un tema realmente infravalorado, pero que tiene muchísima importancia en la vida cotidiana y así también en las finanzas. Claro. Bueno, entonces para poder ir empezando, primeramente me encantaría que puedas definir qué son las metas. Así mismo es, las metas son los resultados que yo quiero lograr en el futuro. Es un resultado en concreto que yo quiero lograr en una fecha estimada y que debe tener un plan de acción para poder alcanzar. Esa es una meta. Claro, porque mucha gente, por ejemplo, dice yo tengo una meta, pero le es muy difícil alcanzar o no sabe por dónde empezar. Entonces, como vos decís, tiene que tener como una estructura para llegar hasta ahí. Exactamente, así mismo es. Y hay que hacer también una diferenciación entre lo que es un sueño y una meta. Un sueño es un ideal que yo quiero alcanzar en el futuro, pero prácticamente es una idea vaga que yo tengo en mi mente, encima del cual no hay un plan específico, no está estructurado un plan, no está estructurado un paso a paso, es simplemente una idea que yo construyo en mi mente y es, por decirlo algo así como, algún día quisiera tener mi casa propia, o algún día ojalá pueda tener mi auto 0 kilómetros, o me encantaría algún día irme de vacaciones al Caribe. Entonces son de repente ideas vagas que tengo en la mente que no tienen una fecha en concreto y que no tienen un plan estructurado para poder alcanzarlo. Sin embargo, las metas sí, las metas deberían de tener un plan de acción, un paso a paso, una fecha y después vamos a hablar más detalladamente de cómo plantear el tema de las metas. Claro, porque mucha gente, o sea, la mayoría, en mi caso yo también en algún momento dije quiero tener algo o quiero irme a algún lado, o sea, mucha gente dice quiero tener algo y cada año deja como en stand-by o se queda ahí en ese ojalá, o es como que esperan que venga así del cielo, que se caiga, ¿verdad? Que se cumpla así por obra y arte de magia, ¿verdad? Pero como así tiene que tener un plan, una estructura, entonces me encantaría que puedas explicarnos eso también. Bueno, antes de ir con eso específicamente, vamos a hacer una especie de analogía. Okay. Es una analogía que a mí me gusta muchísimo, que me gusta ejemplificar el tema de las metas con un viaje. Vamos a poner, para meter un poquitito en contexto a la gente que está viendo esto, es como si fuera que vos le llamás a un taxista. Vamos a poner esta situación. Agarras tu teléfono, le llamas a un taxista y le decís que vos querés hacer un viaje. Ok, perfecto, ese es el trabajo del taxista, llevarte de un lugar a otro. El taxista te pregunta, ok, ¿dónde querés ir? Y vos le decís, ¿sabes qué? No sé dónde quiero ir. No tengo idea de dónde quiero ir. Ahí ya se va a poner un poco rara la cosa. Así, bueno, ¿qué hago acá? Mi pasajero no sabe dónde quiere ir. Claro. Bueno, y le decimos, bueno, después vemos eso. Vení a buscarme. Y igual quiero hacer el viaje. Ok, después vemos eso. Genial. ¿Y de dónde te busco? Te va a decir tu taxista. Y vos le vas a decir, no sé dónde estoy. Le vas a decir, no sé dónde estoy. No se puede hacer nada. Entonces, para plantearse una meta, yo tengo que tener, número 1, un destino, donde específicamente yo quiero llegar. Número 2, un punto de partida. Número 3, un camino a recorrer. Y número 4, un vehículo en el cual yo voy a ir y voy a llegar a esa meta. Entonces, desde el punto de vista financiero, para darte un ejemplo, yo quiero ahorrar para irme de vacaciones para diciembre del 2027. Vamos a poner como un ejemplo, ¿verdad? Quiero viajar al Caribe, quiero conocer el Caribe. Ok, ¿dónde yo estoy ahora posicionado financieramente? Sé cuál es mi realidad, yo sé cuántos son mis ingresos, yo sé cuántos son mis gastos, yo sé cuánto estoy ahorrando o cuánto o no estoy ahorrando directamente. Pero entonces, difícilmente yo pueda proponerme una meta financiera como hacer un viaje, como comprarme mi casa propia o como comprarme un auto 0 kilómetros o simplemente lograr una meta en cuanto a un ahorro, por ejemplo. Qué sé yo, quiero lograr un ahorro de 20 millones de guaraníes para diciembre de 2026. Y para eso yo tengo que saber cuál es mi realidad financiera. Entonces, para saber cuál es mi realidad financiera, en efecto, tengo que sentarme y hacer mis números. Yo tengo que saber dónde yo estoy. Claro. Y después tengo que saber el camino que yo voy a recorrer, es decir, el paso a paso que yo voy a tener que hacer para llegar a eso. Y por último, yo necesito un vehículo para llegar a esa meta. ¿Y cuál va a ser mi vehículo? Mi vehículo va a ser mi educación financiera, van a ser mis hábitos, van a ser mi disciplina, ese conjunto de herramientas de control financiero que yo voy a tener
porque una meta tiene que ser medible y por sobre todas las cosas tiene que ser una meta realista, porque yo de repente no me voy a trazar una meta que para mí es prácticamente inalcanzable, al menos en el corto y mediano plazo. Si yo me propongo una meta a lograr en el corto y mediano plazo, tiene que ser un objetivo que realmente yo esté dispuesto o que yo pueda alcanzar en ese corto y mediano plazo, ¿verdad? Entonces, ahí a su vez, las metas se vuelven a dividir otra vez en metas de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si mi meta es efectivamente ahorrar 20 millones de guaraníes para diciembre del 2026, ¿qué es lo que yo voy a tener que hacer para llegar a esa meta? O sea, ¿cuáles son los pasos en concreto? En primer lugar, definir mi realidad. Entonces, ese es el punto de partida de donde yo voy a empezar ese viaje. Entonces, el camino a recorrer. ¿Cuánto es lo que yo voy a tener que ahorrar mensualmente para llegar a esa cifra? Entonces, hago ahí mis cálculos y digo, esto es lo que yo tengo que ahorrar mensualmente. Y después, mi vehículo, ¿qué yo voy a hacer para alcanzar eso? Entonces, ¿en qué vehículo financiero yo me voy a subir para poder lograr ese objetivo a corto o mediano plazo? Entonces, es de repente, mis ingresos no me alcanzan. O sea, ¿me alcanzan mis ingresos o no me alcanzan mis ingresos para que yo pueda ahorrar esa cifra, esa suma de dinero en particular para llegar a mi meta? Entonces, ahí me respondo yo, luego de hacer mi análisis y digo, ok, no me alcanzan mis ingresos. ¿Qué más tengo que hacer? Acá voy a reducir gastos innecesarios en mi presupuesto, por ejemplo, y voy a tener una fuente adicional de ingresos. Entonces, voy a disminuir mis gastos mensuales y voy a aumentar mis ingresos mensuales como para que también a fin de mes me sobra un poquitito más de dinero y pueda llegar a ese objetivo de ahorro mensual que yo tengo, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso es importantísimo no solamente saber tu objetivo final, el punto de destino, sino tu punto de partida, el camino, es decir, los pasos a seguir y tu vehículo financiero. O sea, no es lo mismo ir caminando que irte en bicicleta, en una moto o en un vehículo 4x4, con el cual vas a poder sortear los obstáculos fácilmente. Claro. Entonces, esa analogía es una analogía que para mí la gente puede entender muy fácilmente. Sí, súper fácil para entender. Entonces, ¿por qué hablamos primeramente de metas antes de hablar de cualquier otro tema? Porque todo proceso de cambio empieza desde ahí. Es decir, yo no puedo plantearme, sea en el ámbito que fuese y más aún todavía en las finanzas, yo no puedo plantearme tantos cambios si es que yo no tengo la capacidad, número uno, de definir cuál es mi realidad y número dos, de no saber exactamente cuál es el destino al cual yo quiero llegar. Entonces, de ahí la importancia. Hablaste, por ejemplo, Jorge, del vehículo financiero. Capaz mucha gente no entienda a qué te referís con vehículo financiero, entonces, ¿a qué te referís con eso? Específicamente, tu vehículo financiero está conformado, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Vamos a dividir este vehículo en motor, en chasis y ruedas y en combustible, que son básicamente las cosas esenciales que yo necesito para ese vehículo financiero. Vamos a poner ese ejemplo hipotético. En este caso, el motor de tu vehículo va a ser tus hábitos, o sea, los hábitos que vos vas a adquirir, los conocimientos, o sea, la educación que vos vas a tener y la disciplina por sobre todas las cosas. O sea, qué tan disciplinado sos como para poder llegar a esa gran meta. Que es muy difícil tener disciplina. Bueno, y todo comienza desde el hábito, desde ese pequeño cambio de hábito. Y mucha gente de repente se plantea grandes cambios en sus hábitos de una. Y lo ideal es hacer pequeños cambios. Claro. Otra analogía que a mí me gusta usar mucho es las finanzas con el mundo fitness. Por ejemplo, yo de repente tengo un objetivo que yo quiero lograr en cuanto a mi salud y a mi cuerpo, y soy una persona que hago cero actividad física, o sea, no hago absolutamente nada, y de repente el error que comete mucha gente es irse al gimnasio un día, destrozarse hasta más no poder, y después no irse más, salir destrozado físicamente, al otro día amanecer totalmente dolorido y decir, no, esto no es lo mío, definitivamente yo no voy a hacer esto no es para mí. Siendo que lo ideal es empezar por algo pequeño, empezar por hacer una caminata de 5 o 10 minutos, al día siguiente le aumentas 2, 3 minutos, 5 minutos, después ya alcanzas 20 minutos, y así sucesivamente, de a poquito ir haciendo ese cambio en mis hábitos. Y una vez que yo tengo un conjunto de hábitos establecidos, voy construyendo mi disciplina. Entonces, por ejemplo, en los temas financieros esto aplica mucho al ahorro, en donde de repente la gente
ve como algo imposible ahorrar cierta suma de dinero, siendo que puede empezar de a poquito. Y yo, por ejemplo, lo que sugiero es que vos empieces con el 1% de tus ingresos. Siempre parto del número que es familiar para todos, que es el salario mínimo vigente en nuestro país. Pero sabemos obviamente que hay gente que no alcanza, hay gente que sobrepasa, pero partimos de ahí, ¿verdad? Que hoy en día está rayando los 3 millones de guaraníes, ¿verdad? Entonces, ¿te parece prácticamente imposible, 2.800.000, que vos puedas ahorrar 28.000 guaraníes en un mes? No, no es nada, prácticamente. ¿Te parece mucho que vos puedas dar una vuelta a la manzana en tu barrio un día para cambiar tu rutina y tu hábito en cuanto a tu salud y el ejercicio físico? Claro. Es algo totalmente posible, ¿verdad? Entonces es empezar de cosas pequeñas. Entonces ahí vamos construyendo el motor de nuestro vehículo financiero con los hábitos, con la disciplina y con conocimiento. Entonces, después tenemos las ruedas sobre las cuales vamos a desplazarnos, ¿verdad? La rueda de ese vehículo va a estar diseñada por las herramientas de control financiero. Entonces, esas herramientas de control financiero, como el presupuesto mensual, como el control de ingresos y egresos, como la planificación del ahorro, etcétera, etcétera, va a hacer que esa maquinaria pueda rodar y pueda transitar en el camino, ¿verdad? Y el combustible finalmente va a ser prácticamente los ingresos que nosotros vamos a tener, ya sea de nuestros trabajos, de nuestros emprendimientos, de algún trabajo extra, de algo adicional. Entonces vamos a ir potenciando en la medida de nuestras posibilidades y en la medida de que vamos construyendo también nuestros hábitos, nuestra disciplina, y vamos llenando un poquitito nuestra mente con los conocimientos correctos. Entonces vamos a ir cargando también ese combustible que va a necesitar nuestro vehículo, y obviamente no es lo mismo cargarle un combustible feo que cargarle un combustible súper sin plomo y tener de repente un tanque nitro, que puede ser, por ejemplo, un ingreso adicional de un trabajo adicional. Claro. Por ejemplo, que tengas un emprendimiento digital que te esté dando un ingreso extra adicional y te esté dando una potencia extra increíble hacia tu vehículo. Obviamente vas a ir mucho más rápido y vas a llegar mucho más rápido a tu meta, siendo que le vas a cargar buen combustible a ese tu vehículo financiero. Entonces no sé si te queda claro. Sí, súper claro. Yo creo que la gente también va a entender súper bien. Y sumando a lo que acabas de explicar, también es muy importante tener alguien que nos acompañe y que nos guíe en este proceso, porque por supuesto creo yo que somos muy ignorantes, o sea que la mayoría en temas de finanzas, ¿verdad? O sea, desde chiquititos no tenemos como una base que nos enseña qué son las finanzas y cómo ir ahorrando o cómo alcanzar alguna meta financieramente, ¿verdad? Y como diste el ejemplo del gimnasio, por ejemplo, alguien se va al gimnasio y se va y se mata, y el entrenador es el que te tiene que como guiar y decirte, a ver, preguntarte, bueno, Milagro, Jorge, vos estás teniendo esto, hiciste alguna vez esto, o sea que ir preguntándole como para que la persona también pueda saber dónde está, o sea, ayudarle a esa persona que no sabe, porque hay una información en cuanto a finanzas, hay una infinidad de información que capaz nosotros buscamos, googleamos, pero no sabemos cómo aplicar. Entonces sí o sí necesitamos un profesional o alguien que sepa para guiarnos. Por supuesto, y ahí es donde entra la importancia de los mentores, ¿verdad? Donde entra la importancia de los coaches, ¿verdad? De los coaches financieros y de la gente entendida en el tema, ¿verdad? Que finalmente son los que te van a dar el GPS, ¿verdad? Te van a dar el mapa y te van a trazar el camino que vos tenés que recorrer, que es súper importante también, porque de repente podés tener todo, tenés tu destino, tenés tu punto de partida, tenés el camino, tenés el vehículo, pero no tenés el GPS. Entonces ahí es donde entra a tallar la importancia de un mentor, que va a ser la persona que te va a guiar en el proceso, va a hacer que sigas el camino que él ya recorrió, claro, ¿verdad? Porque siempre estamos escuchando y siempre estamos diciendo que tenés que seguir el resultado que ya tiene la persona a la que vos admiras, por ejemplo, ¿verdad? Es algo que yo tengo muchísimo en cuenta, ¿verdad? Yo tuve mentores muy buenos que me enseñaron el camino. Gracias a eso pude llegar más rápido también a ciertos destinos que yo tenía como meta. Y es lo que yo estoy haciendo con las personas, es servirles de guía, ¿verdad? Y a recorrer parte del camino que yo ya recorrí. Entonces es mucho más fácil para una persona seguir un camino que ya fue recorrido por otra persona y que ya tiene los resultados que vos estás buscando. Claro, y es muy importante, resalto otra vez la palabra guía, porque puede ser que yo, por ejemplo, quiera, te contrato, por ejemplo, te digo, Jorge, quiero hacer esto y esto y esto, quiero tener esta meta, quiero que me enseñes, cosas así. Me das todas las metas, me estructuras bien y
no hago otra vez, o sea, o no me pongo las pilas para hacer eso, o espero que, porque vos me ayudás así de onda, se me cumpla lo que quiero cumplir, ¿verdad? O sea, eso también guía, o sea, no es porque vos estés ahí, mis cosas, o sea, mis metas ya se van a cumplir de por sí. Claro, claro, ¿no? Y ahí es donde entra también, por un lado, la habilidad del mentor de también motivarte, de mantenerte motivada, ¿verdad? Y por otro lado, obviamente también la responsabilidad es de la persona que está asumiendo ese rol en función al cambio que quiere lograr en su vida. Entonces, depende del mentor y depende mucho también del alumno, claro, en conjunto que tome con la seriedad de vida. Porque como decís, también hay personas que de repente tienen claras sus metas, tienen definidas sus metas, ¿verdad? Quieren lograr de corazón, ¿verdad? Pero de repente se desmotivan, quieren hacer un paso muy gigante, quieren lograr muchas cosas en muy poco tiempo, y eso es, más aún en cuestiones financieras, es un enemigo brutal de ponerse la vara demasiado alta. Entonces, por eso es que hablamos de que esto tiene que ser, en primer lugar, tiene que ser una meta realista, tiene que ser una meta que yo pueda medir constantemente, decir, llega el mes y decir, bueno, este mes cumplí o no con este pequeño objetivo que me va a ayudar a llegar a mi meta, y el siguiente mes lo mismo, y llevo un registro, obviamente, ¿verdad? Y acá es donde entramos en el método SMART, que es uno de los métodos que son más utilizados hoy en día. Que se escucha mucho. SMART es un acrónimo de unas siglas en inglés, pero básicamente serían metas específicas, ser muy claro en cuanto a la meta que yo quiero alcanzar, que tiene que ser medible, ¿verdad? Tiene que ser alcanzable, es decir, yo no me voy a proponer comprarme un jet privado para diciembre de este año, es decir, es algo totalmente descabellado y fuera de mis posibilidades. Entonces yo tengo que plantearme lograr algo que sea alcanzable para mí, ¿verdad? Y que yo pueda alcanzarlo en un tiempo estimativo, es decir, ponerle un tiempo a eso, ¿verdad? Porque una meta sin tiempo tampoco no es una meta. O sea, yo puedo proponerme algo muy, muy bueno para mí, muy digno de alcanzar, pero si no me propongo una meta en cuanto a fecha, entonces de repente me voy a relajar y no voy a hacer lo que tengo que hacer, y no voy a ser muy disciplinado en lo que tengo que hacer. Entonces tiene que ser específica, medible, tiene que ser alcanzable, tiene que ser una meta lograble y tiene que tener un tiempo específico. Ok, genial. Y para poder entender, o sea, me encantaría que puedas dar como un ejemplo cortito de algo para que puedan entender cómo medir, cuáles serían específicamente una meta y cosas así, para que la gente pueda entender más o menos. Ok, perfecto. Vamos a poner que vos o cualquier persona quiera irse de viaje. Ahora estamos en el mes de junio. Ok, que vos quieras irte de vacaciones a Cancún en diciembre del año que viene. Okay. De repente es una meta que puede ser alcanzable para muchos, para algunos no seguramente, pero vamos a decirle que es algo alcanzable, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto dinero? Porque lo ideal es que vos ahorres para irte de viaje, porque claro, no hay algo peor que endeudarte para irte de vacaciones. Me pasó. Me pasó, no lo recomiendo. Nos pasa a todos, porque yo también cometí ese error. Entonces, no, yo no vengo acá a decir algo pero es algo común, ¿verdad? Es algo común. Porque, ¿sabes cuál es el problema ahí? El problema es que queremos las cosas para ayer. O sea, queremos las cosas para ya. Y no queremos hacer ese sacrificio de esperar, o sea, de tener la paciencia, en primer lugar, de tener la estrategia para alcanzar eso y la paciencia, que es algo vital en las cuestiones financieras. Y mucha gente quiere las cosas ya. Entonces, eso nos lleva al endeudamiento. Entonces, para mí es muy fácil irme a una entidad financiera y decir, quiero 20 millones de guaraníes ahora, porque mañana me voy a ir de vacaciones. O el próximo mes. Después no sé cómo voy a pagar, pero me voy. Dios proveerá. Ese es el famoso. Hay una frase que a mí me gusta mucho y con el cual yo me sentí identificado mucho tiempo, y es porque me lo merezco. Todos. Para ese trabajo. Porque me lo merezco. Y esa es una frase que nos lleva a cometer muchos errores. La verdad, a mí me llevó por infinidad de errores que cometí una y otra vez por el simple hecho de que yo pienso que me merezco. Y claro que nos merecemos, claro. Para eso trabajamos, es lo que la mayoría de la gente nos dice. Trabajamos porque nos merecemos esto y lo otro, cosas materiales, viajes, qué sé yo, lo que sea. Entonces, ahí es donde entra a tallar la estrategia, es decir, plantear una meta concreta con pasos concretos
y la paciencia. Entonces, vamos a irnos de vacaciones en diciembre recién del próximo año y tenemos prácticamente 1 año y medio para alcanzar eso. Y vamos a irnos sin deuda, que es lo más importante, claro, ¿verdad? Entonces, sin culpa de ahí, ¿verdad? Entonces, mi viaje me va a costar 18 millones de guaraníes, por poner un ejemplo. Para yo alcanzar 18 millones de guaraníes, eso implica que voy a tener que ahorrar 1 millón de guaraníes mensualmente. Entonces, ahí es donde entra a tallar el genio financiero, donde tu genio financiero te dice, bueno, Jorge, Milagros, ¿cómo rayos voy a hacer para ahorrar 1 millón de guaraníes mensual? Porque ese dinero ahora mismo no me está sobrando y es totalmente, o sea, es difícil para mí llegar a ese monto. De repente, qué sé yo, haciendo mis cálculos, esto con todo lo que tengo ahora, llego a 750.000. Te falta viviendo ahí a raya, ¿verdad? Sí. Viviendo a raya, sosteniendo, sobreviviendo. Tipo ajustando y quitando algo. Dando, multiplicando, restando, dividiendo. Vendiendo cosas. Sacando, metiendo. Entonces ahí es donde entra a tallar la importancia de definir la realidad, es decir, de definir el punto de partida, es decir, cuál es mi realidad actualmente, sé cuáles son mis números, o sea, sé cuánto me está entrando, sé cuánto estoy gastando, sé cuál es mi capacidad de ahorro, qué voy a hacer para llegar a ese objetivo mensual, qué trabajo adicional puedo hacer, qué cosas puedo sacar de mi presupuesto y aumentar mi ahorro. Entonces ahí es donde empieza uno a trabajar la mente y si es que es algo que realmente vos querés lograrlo y si te planteas lograr esa meta de una manera inteligente y estratégica, lo vas a lograr. No hay otra forma, lo vas a lograr. Pero es cuestión de definir la realidad, punto de partida, de definir el camino, de tener un vehículo financiero para llegar a ese destino y un GPS que va a ser tu guía que te va a llevar en el proceso. Claro, súper. Bueno, yo creo que hablamos muchísimo, explicamos muchísimo. Este podcast medio que nos soltamos más también. Sí, totalmente. Esperamos que les guste, que hayan aprendido y que puedan aplicar también el método SMART y cualquier cosa con Jorge. Exactamente, y como siempre te invitamos a que sigas todo nuestro contenido en finanzasparatodos.py en el Instagram, por supuesto seguir todas las publicaciones también en nuestro canal de YouTube, darle un like y activar las notificaciones para recibir todo nuestro contenido. Eso mismo, así que muchísimas gracias, espero que hayan llegado al final y nos vemos en la próxima. Nos vemos en el próximo podcast.